bajarlo de últimas para que no me fastidie dónde es que lo ubico, siempre lo pierdo. Entonces ingresamos aquí al lab. Las condiciones iniciales es que la posición inicial, esta de acá, es el punto 00. En T inicial igual a 0. ¿Listo? La velocidad inicial es de 15, entonces su merced cuadra aquí 15. ¿Listo? La aceleración aquí cuadre que es 10. ¿Listo? El piano cae en el primer cuadrante con coordenadas XY. Entonces, bueno, el ángulo de tiro, los ángulos de tiro parabólico, tómelos como se indica en la siguiente tabla. Voy a quitar esta imagen de acá. La voy a poner acá arriba que no me estorbe. ¿Cierto? Acá. Eso. Entonces, ¿cuál es esta? Estos son los ángulos de tiro, que serían 30, como se cuadra acá, 30, ¿cierto? Y lo lanza. ¿Mm? Luego su merced cuadra 60 y lo lanza. Quiero que observe que cuando los ángulos son complementarios, 30 más 60 da 90. Se obtiene el mismo alcance porque esos son dos ángulos complementarios. ¿Listo? Por ejemplo, 25 y 65 también son ángulos complementarios. Entonces yo voy a hacerlo con 25. ¿Cierto? Lo voy a acercar. No, no lo puedo acercar. Con 25 y con 65. ¿Sí? Fíjese que con 25 y 65 también se alcanza el mismo alcance. Eso es lo que quiero que observe. Algo que debo como meterles es el ángulo de 45, porque en 45 es el que se obtiene el mayor alcance. Es aquí. Excel, este Word es de... Bueno, dejémoslo así. Pero sí, con 45 tener presente que con 45 grados se obtiene el mayor alcance. Listo. Bueno, realmente con el otro grupo quedamos así. Dice, realice a mano los cálculos tal como indica en el ejemplo. No necesariamente puede ser a mano, puede hacer por Word. Realice los cálculos, más bien yo le voy a colocar aquí los cálculos porque los voy a permitir que por lo menos lo hagan en Word. Sí, realice los cálculos, ya sea a mano o digitándolos así en una página Word. Pero sí tiene que hacerlo tal como se indica en el ejemplo. Ahorita les digo cómo se dice en el ejemplo, ¿cierto? Porque puede colocar la ecuación, las gráficas de Y versus X para todos los ángulos en un solo plano cartesiano. ¿Sí me entiendes? En un solo plano cartesiano. ¿Qué significa? Que le va a quedar la gráfica como esto. Así le va a quedar la gráfica, ¿sí? Con excepción de la última, de esta. Pero la gráfica, usted pinta el 0, 0, este punto más alto de la trayectoria, que es la mitad de la distancia en X, y pinta este otro punto que es X y Y0. Con esos tres puntos usted ya tiene una gráfica. O lo hace en Desmos, mete la ecuación y también la gráfica le tiene que dar así. La idea es que lo haga todo en un solo plano cartesiano. Que usted, por ejemplo, esta la coloque el color rojo, esta violeta, esta amarilla y esta verde. Y usted dice acá para un ángulo de 60, para un ángulo de 30, de 25 y 60 y la diferencia con colores. Preguntas ahí. Ese sería el ejercicio 1. Lo hacen obviamente sin fricción. Ese sería el ejercicio 1. Vamos para el ejercicio 2. En el ejercicio 2, lo que vamos a hacer es colocar ¿cómo se llama? El cilindro este a una determinada altura, a 4 metros. Pero él va a seguir cayendo en este plano. Aquí recuerden que este es primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante, y él cae en el cuarto cuadrante. Las coordenadas de este serían, en el rango de X sería 21.57 metros y en el rango de Y sería menos 4 metros. Preguntas. Porque, segundo ejercicio, monte el sistema como se indica en la imagen y tome las siguientes condiciones iniciales. Note que el cañón está a una altura de 4 metros. Entonces ya esto ya no va a ser así, sino que el cañón vamos a dejarla a una altura de 4 metros. Cae en el cuarto cuadrante. Bueno, las condiciones iniciales
Ya saben que es la posición inicial 0, 0, en t igual a 0, la velocidad inicial la van a dejar en 15, la aceleración la dejan en 10, ¿sí? El piano o el objeto, cambiemos de piano por el objeto, o sea que ya sé que usted mande una, cualquiera de estas cosas, ¿no? Cada tómelos como se indica en la siguiente. Fíjese, son los mismos de acá. Si son los mismos, lo que pasa es que esto está a una altura de 4 metros, es la diferencia. ¿Listo? Complete la tabla realizando los cálculos tal como se indica en el ejemplo y pinte las gráficas de Y versus X para todos los ángulos en un solo plano cartesiano. Use el simulador para comprobar sus resultados, no tomar pantallazos de las imágenes. Como dice en el ejemplo que yo hago, que el ejemplo y que el ejemplo realizar los cálculos. Si, en esos dos ejercicios, ¿cierto? En esos ejercicios yo les pido el tiempo de vuelo, la altura máxima y el alcance máximo y las ecuaciones de movimiento para cada ángulo, para cada ángulo. Entonces, ¿cómo es el ejemplo? Entonces, usted lo hace ya sea por computador o a mano, cualquiera de las dos opciones. Dice, las ecuaciones de movimiento con 15, yo lo hice con 15 metros, la velocidad inicial de 15 metros sobre segundo y un ángulo de tiro parabólico de 45 grados. ¿Sí? De 45 grados. Entonces, ¿cuáles son las ecuaciones? Esta es la ecuación de posición, ya sabe que aquí este valor me da porque ahí es velocidad inicial, que sería esta por el coseno de 45 en dirección Y, más la velocidad inicial por el seno de 45 en dirección J por T, menos 5T cuadrado y todo esto en metros. La velocidad, pues la derivada y la aceleración es la derivada. Preguntas aquí de cómo armar las ecuaciones de movimientos, niños. Estas son las ecuaciones. En el cuadrito, como se dice ahí, llenar el cuadrito ahí. Es mejor. Bueno, luego ya de tener las ecuaciones de movimiento, nosotros calculábamos el tiempo de subida, ¿cierto? Para esos dos ejercicios podemos calcular el tiempo de subida. ¿Cómo se calcula el tiempo de subida? Cogiendo la derivada, la primera derivada, igualándola a cero, ¿cierto? Y tenemos el tiempo de subida. Listo. Si el tiempo de vuelo es dos veces el tiempo de subida, entonces el tiempo de vuelo es este, ¿cierto? Claro que yo puedo colocar acá, déjenme colocar este. Ese sería el tiempo de vuelo. Entonces, dos veces el tiempo de subida y ya tenemos el tiempo de vuelo. Para calcular la altura máxima. La altura máxima. Entonces, la altura máxima, ¿cómo se calcula? Entonces, veamos a ver. Ya sabemos cómo se calcula. Ustedes ya han hecho cálculos. Y la altura máxima sería entonces con esta ecuación de posición en Y. Entonces sería Y es igual a la velocidad inicial, que es 10.5 metros sobre segundo, por el tiempo de subida menos 5 a la aceleración, que la mitad de la aceleración, que es 5 metros sobre segundo, por el tiempo de subida. Este es el tiempo de subida al cuadrado. Entonces multiplico, me da 11,025 metros. Aquí multiplico, me da 5.5 metros y ya tendría la altura máxima, ¿cierto? Esa sería la altura máxima. Y el alcance máximo, entonces aquí sería el alcance máximo, pues ya sabemos que es con el tiempo de vuelo y tomando la coordenada X, ¿sí? Entonces aquí sería X, sería igual a la velocidad inicial por el tiempo. Y ahí ya tendría el alcance. Listo, eso sería todo lo que No, haría. profe, todo claro. Sí, sí, eso ya lo habían hecho, no hay lío. Voy a dejar esto aquí como en rojo y les voy a realizar los cálculos del punto, más bien aquí, del punto 2 y 3. Me quedo arriba. Note que el cañón está a una altura de 4 metros, ¿cierto? Y el ángulo que se lanza el objeto, vamos a hacerlo, está abajo de las X positivas. Puede ser 0 o está abajo de las X positivas, ¿listo? O sea, negativo. Para el cálculo del tiempo de vuelo, tome la coordenada Y, que si cae en el cuadrante, este es el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante, y si cae en este cuadrante, la Y es negativa porque está abajo, como yo estoy tomando el punto 0, 0 acá, entonces aquí será menos Y. Ese dato lo tengo, ¿cierto? Entonces, recuerde, me toca así, recuerde que el objeto, el objeto cae en el cuarto cuadrante, en el cuarto cuadrante, ¿sí? Recuerde eso siempre. ¿Y el par ordenado cómo es? Y el par ordenado, entonces fíjese que aquí condiciones iniciales son estas, ¿sí? Yo tomé estas condiciones iniciales.
X inicial, Y inicial 0, en T inicial 0, la velocidad inicial la tomé 18 metros por segundo, la gravedad 10 y el ángulo negativo. Este procedimiento para calcular el tiempo solo son para el ángulo 0 y para ángulos que sean abajo de las X positivas, o sea, negativos. Entonces, una cosa, veamos al simulador y vamos a colocar esas condiciones iniciales. Entonces, el punto es 0, 0, la velocidad es 18, ¿cierto? La velocidad 18 y el ángulo es de menos 38, sigamos acá, esto para lanzarlo y caería así. Si yo pongo esto de acá, ese sería, como yo quiero calcular el tiempo, a mí me tiene que dar ese tiempo. Ese me tiene que dar. El simulador es una ayuda, más los procedimientos ustedes tienen que hacerlos. Bueno, entonces aquí sería importante, perdóneme un momentico acá, van a calcular las ecuaciones de movimiento, digamos, para ese, y también el tiempo de vuelo. Estas son las dos cosas que van a hacer. Entonces, ¿cómo calcula las ecuaciones de movimiento? Pues fácil. Aquí sería 18 por el coseno de menos 38 por el tiempo en dirección Y, más 18 por el seno de 38 por el tiempo, menos 5t cuadrado en dirección J, y todo esto en metros. ¿Cierto? Aquí resuelvo, coseno de menos 38 da 0,78 y seno de menos 38 da menos 0,61. Luego multiplico el 18 por el 0,78, me da esto de acá, por el tiempo en dirección Y, más multiplico esto, me da esto, por T, menos 5T cuadrado en dirección J, y todo eso en metros. Listo, ya tengo el vector posición. Luego derivo con respecto al tiempo, y entonces esto me da una constante, y esto me daría esto menos 10T. Vuelvo y derivo, ¿cierto? Y me da la aceleración de la gravedad en dirección J, metros. Me dice que calcule el tiempo de vuelo. Yo sé que X es 14.04T y que Y es menos 10.98T menos 5T cuadrado. Usted va a tomar las coordenadas X y Y del simulador. X, vamos a ver si es la distancia que cae, déjeme ver. 4.77. Es 0,32 el tiempo. Eso es lo que me tiene que dar. ¿Sí? Usted sabe la coordenada X, como recuerden que este es el cuarto cuadrante, la coordenada X es positiva, 4.48 metros, y la coordenada Y es negativa, coma menos 4. Ese es el par ordenado. O sea, usted tiene 4.48 da, ¿cierto? 4.48, eso. Usted tiene ese par ordenado, ¿sí? En ese cuadrante. Y usted sabe que la coordenada X es esta y la coordenada Y es esta. Entonces, ¿usted qué hace? En cualquiera de las dos ecuaciones usted puede calcular el tiempo. Usted puede reemplazar aquí 4.48 metros y despejar el tiempo de acá, fácil. O lo puede hacer de acá colocando Y como menos 4 metros acá y eso ya le queda una ecuación cuadrática. Yo personalmente les voy a, como no me gusta darle las cosas fáciles, usted tiene que tomar la coordenada Y, que en este caso sería menos 4, ¿cierto? Y despejar el tiempo. Entonces, aquí, ¿cómo se despeja el tiempo? Esta sería la ecuación, Y es igual a menos 10.98T menos 5T cuadrado. Y dice, el par ordenado, o no, sino la coordenada Y es menos 4, ¿cierto? Déjeme, coge menos 4, ¿sí? Entonces sería menos 4, ¿cierto? Y bueno, la iguala a la ecuación, estos dos términos que están en el lado derecho, los pasa al otro lado de la igualdad, que sería esto, y luego hace que despeja pues el tiempo, pues solucionando la cuadrática, ¿no? Entonces sería como menos b más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. Luego entonces su merced dice, este b al cuadrado, esto yo ya lo hice al cuadrado, ¿sí me entiendes? Entonces aquí ahora multiplica 5 por 4, 20, 20 por 4, 80, menos por menos da más, saca la raíz cuadrada, bueno, suma los dos, ¿cierto? Y la raíz cuadrada es 14,16 y uno observa que solo hay un t, que en ese caso el t sería este.
Y entonces el tiempo sería ese. Esa es la forma de calcular el tiempo cuando el ángulo es negativo o cero. ¿Quedó claro? ¿Preguntas? Y lo van a hacer utilizando la coordenada Y. Profe, la coordenada Y es la altura en la que está ubicada el cañoncito, Claro, ¿cierto? claro, claro que sí. Bueno, entonces ese ejercicio lo van a como a ver qué les da. ¿Listo? Eso. Pues, centremos esto bonito, hagámoslo negrilla y listos. El cuarto, bueno, ya ese es el tercer punto. Ese es el tercer punto, ¿cierto? Calcular el tiempo de vuelo nomás. Ahora el cuarto. Este cuarto tiene un objetivo claro. Voy a escribirlo acá. Y es en el caso de que ustedes no les den la velocidad inicial. Pero si les dan, este cuarto es para calcular la velocidad inicial. Pero si les dan ante las ecuaciones de modo y determina la velocidad inicial variando la altura como se indica en la tabla. La esfera cae describiendo una trayectoria. ¿Y en qué cuadrante cae? Cae en el cuarto cuadrante. ¿Cuál es el valor? ¿Qué datos tiene usted? ¿Qué datos tiene usted? Usted puede tener este par ordenado XY. Si, por ejemplo, la velocidad inicial con que es lanzada, por ejemplo, la velocidad inicial es de 10 metros por segundo. Y el ángulo usted sabe que el ángulo de tiro es 0 grados, porque ahí sale con un ángulo de 0 grados. ¿Cierto? Ahí sale con un ángulo, esos dos. Y que la gravedad la vas a tomar como 10 metros sobre segundo al cuadrado. Esos son los únicos datos que usted tiene. Perdón, usted no sabe cuál es la velocidad inicial. Usted sabe es el ángulo de tiro, usted sabe el par ordenado, ¿cierto? ¿Y qué más sabe? Y sabe que la gravedad es de 10 metros por segundo. Usted le preguntan cuál es la velocidad inicial con que es lanzado. Usted no sabe este dato. Usted no lo conoce. Usted lo único que conoce es el par ordenado. Voy a usar el simulador. ¿Sí? El simulador. Entonces tenemos que el ángulo con que es lanzado es cero. Es cero. Usted no sabe este valor de la velocidad. Yo le voy a poner, por ejemplo, ese valor, pero usted no lo sabe. Es desconocido. Y usted en el laboratorio sí puede calcular a qué distancia cae. ¿A qué distancia cae? Desde acá, desde el punto 00 hasta acá, porque coge un flexómetro y mide esa distancia a la que cae. Y coge un flexómetro y mide la mesa. Por ejemplo, si esto fuera la mesa de laboratorio. Entonces, su merced sabe las coordenadas, su merced sabe el par ordenado XY. ¿Cuál sería aquí el par ordenado? Aquí el par ordenado sería X10.73. Yo le puse, sí, X vale 10.73, punto y coma, y la altura es menos 4, porque cae en el cuarto cuadrante, ¿cierto? Cae en el cuarto cuadrante. X es positiva y Y es negativa, ¿sí? Entonces, digamos que yo le pregunto a un despistado de acá, por ejemplo, Erika, Señora, ¿en qué cuadrante cae la esfera? en el cuadrante cuarto, ¿Y cómo es la coordenadas en el cuadrante 4? me pareció que era 10,53, Ay, coma sí, sí. menos 4. Ay, tan bella, listo, gracias, perfecto. Me lo dijiste completísimo, gracias. Eso. Yo quería que dijera X menos Y, pero ella lo dijo mejor. ¿Sí me entiendes? Perfecto. Pilas con eso. Entonces, usted está en el laboratorio, repito, usted tiene una esfera aquí, ¿cierto? Usted tiene una esfera sin importar qué masa es. Es más, uno lo hace que el laboratorio lo hagan 2 veces, lo hagan con 2 esferas diferentes y miren a ver si influye la masa o no. Usted le pega un golpe a la esfera y la esfera vuela de esta forma, cae acá y usted este punto lo conoce porque sabe esta distancia a la que cae y sabe la altura de la mesa. Como cae en el cuadrante 4, usted toma el par ordenado. Le preguntan la velocidad inicial. ¿Usted cómo la calcula? Entonces aquí lo que voy, antes que se me olvide, voy a escribir acá. Dice, la velocidad inicial solo para el caso del ángulo igual a cero. Entonces, ¿cuáles son las condiciones iniciales? Póngale cuidado. Las condiciones iniciales. Siempre habrá condiciones iniciales, siempre.
Iniciales. Mira cómo escribo iniciales. Iniciales. Entonces dice, la posición inicial, lo mismo de siempre, siempre con el mismo cuento, ¿cierto? Acá. Eso. La aceleración, el ángulo de la velocidad inicial igual a 0, el ángulo de la velocidad inicial igual a 0. Esto está calibri 12, yo no sé por qué este no lo marcan con calibri 12. Eso. ¿Sí ves? Y el objeto, qué piano, el objeto cae en el cuarto cuadrante con coordenadas X menos Y que usted tomará del simulador. Ah, no. No, 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 no. En el cuadrante, no. No, 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 no. Dice, plantee las ecuaciones de movimiento y determine la velocidad inicial variando la altura como se indica en la tabla. Lo que voy a hacer acá, en este cuadro de, no, mejor digo, hago otro cuadro, si no me empieza a tomar del pelo. Insertar tabla 1, 2. Entonces, 1, 2, altura y velocidad. Eso. Entonces, aquí sería altura y velocidad inicial. Fíjese que yo lo estoy haciendo con una altura de 4 metros. ¿Sí? Usted lo va a hacer con una altura en metros de 3. ¿Cierto? En 3. Coloca el cañón a una altura de 3. Ya sabe cómo tomarlo. Es en metros. Entonces, velocidad en metros sobre segundo. ¿Sí? Entonces, eso, la idea es que con esta altura le va a permitir a usted hallar lo que le estoy diciendo. O sea, este es otro dato que usted tiene. Yo le voy a decir que lo ponga el cañón a altura de 3 metros, de 7 metros, de 8, de 3, 7, 4 y 3, 7, 7, 8, 9, digamos de 9 metros y de 15 metros. Este es otro dato que usted tiene, la altura donde se coloca el cañón, porque con ese dato es que usted va a calcular el tiempo. Sí, entonces ese sería otro dato que tengo acá, la velocidad inicial, pero tiene que calcular primero el tiempo y ya les muestro por qué. Insertar arriba, entonces el tiempo de vuelo. Eso se calcula en segundos. Ya les digo por qué. Póngale cuidado. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo es que calcula el tiempo solo cuando el ángulo es 0? Ese es cuando el ángulo es 0. El ángulo es 0. ¿Listo? Entonces vamos aquí al tablero. Entonces, esta sería. Ya armaste las ecuaciones de movimiento. Ay, me falta eso también. Perdóneme. Ecuaciones de movimiento. Lo primero que tiene que armar. Listo. Ya armó las ecuaciones de movimiento que serían es. Ah, no, esas no son, perdón. Armamos las ecuaciones de movimiento primero. Es lo primero que tienen que hacer. Entonces, yo le voy a decir, recordemos que el ángulo de tiro es 0. La gravedad la tomamos como 10 y ya. Con estos dos datos, que no sabemos cuánto vale la velocidad inicial la vamos a dejar indicada. ¿Listo? Entonces, veamos aquí una estudiante que me dicte las ecuaciones de movimiento. Entonces, por ejemplo, Yesid Fabián Hernández. Sí, señora. Qué chévere que tenga el micrófono. Entonces, me haces un gran favor, me dicta las ecuaciones de movimiento. R igual. R igual. Sería 10,73. ¿Por qué? No. Por el coseno de 0. No, porque esto es posición, esto es donde cae, eso no es velocidad inicial. Ah, ok. Sí, velocidad inicial no la tenemos. No, no la tenemos. Entonces se deja indicada. Sí, correcto. Velocidad inicial, coseno de 0.
Muy bien. En dirección Y. Por el tiempo. Por tiempo, en dirección Y. Más. Más velocidad inicial nuevamente, Correcto. indicada por el seno de 0, por el tiempo, más 5t, Menos. perdón, menos 5t al cuadrado, en dirección J, todo en metros. Gracias. Esa es la ecuación de posición. ¿Qué es coseno de 0? 1. ¿Qué es el seno de 0? 0. Entonces este término se va. Este término se va. Entonces queda la posición R es igual a la velocidad inicial por el tiempo, todo esto en dirección Y, más menos 5t cuadrado en dirección J y todo esto en metros. ¿Sí me entiendes? Y ese sería, fíjese que no tenemos la velocidad inicial, no la tenemos. Como este término se va, entonces no hay lío. Que si tenemos esta coordenada que usted la va a tomar del simulador, eso les dije, déjenme mirar si los dije. Plantea las ecuaciones de objetivo, objeto cae el cuarto, saber las posiciones, el ángulo a la velocidad es 0, el objeto cae en el cuarto cuadrante con coordenadas X, Y, Y, que usted tomará, bueno, que se tomará del simulador. ¿Cierto? Que se tomará del simulador de acuerdo a cada altura, ¿cierto? De acuerdo a cada altura. Cada altura, ¿cómo así, profe? Sí, porque cada altura va a ser el par ordenado XY es diferente, ¿cierto? Por ejemplo, para 4, mire, entonces, si este sería para una altura de 4. Si yo lo subo, pues si yo lo lanzo, pues va a caer en un par ordenado totalmente diferente, ¿cierto? Si yo lo subo y lo lanzo, pues hombre, cada vez que yo lo levante más, pues va a caer más lejos, ¿cierto? Eso. Siempre con un ángulo de ceros. Fíjese que yo no he cambiado las otras condiciones, simplemente estoy cambiando la altura. ¿Listo? Bueno, pero a mí estamos haciendo este de acá. Muy bien, sigamos. Entonces, estas serían las ecuaciones de movimiento. Entonces, pero yo de estas ecuaciones, ¿qué sé? Sé, ay, se me seca la garganta. Sé que X es igual a la tiempo, ya te muestro. ¿Sí me entiendes? Y luego la velocidad, ¿vale? Pero ya te enseño cómo. Listo, póngale cuidado. Estoy arreglando mientras usted me preguntaba eso. Entonces póngale cuidado. ¿Cómo se hace? Usted sabe dónde cae. Este dato lo tomó de usted del simulador, ¿cierto? Usted el dato lo tomó del simulador. Usted sabe en el laboratorio dónde cae porque usted sabe la distancia a la que cae y la altura de la mesa. Profe, ahí es donde tengo la inquietud. Ahí tengo la inquietud. Dame tiempo. Dame 2 rayitas. 2 rayitas. Esto es la coordenada X, ¿sí o no? ¿Cuánto vale la coordenada X? 10.73. ¿Sí o no? Es la distancia X a la cual cayó. ¿Cuánto vale la coordenada Y? La altura de la mesa, menos 4. Si usted coloca aquí menos 4, usted calcula el tiempo en que permaneció en vuelo, que tiene que coincidir con el simulador, ¿sí o no? Ese es el tiempo que tiene que coincidir con el simulador, pero usted lo tiene que calcular, ¿sí? Porque usted ya teniendo aquí que menos 4 acá, eso le da menos 4 igual a menos 5t cuadrado y ya soluciona el cuento del tiempo. Pero como usted quiere la velocidad inicial también, el tiempo que calcule acá lo vas a reemplazar acá. Pero como usted ya tiene cuánto, en dónde cayó en X, 10.73, ya calcula la velocidad inicial. Así de sencillo es. Vamos a ver si me hice entender. A ver, ¿qué me entendió John Edison? ¿Cómo calculas el tiempo y la velocidad? Te voy a mostrar el tablero. ¿Cómo calculas el tiempo y la velocidad? Pues tenemos X y Y. En X es 10,73, en Y es menos 4. Entonces, para obtener el tiempo, menos 4 y el menos 5 da 0,8 y eso le saca raíz y ahí obtiene el tiempo. Y ese tiempo luego
lo reemplaza en la ecuación de x, que es 10,73 igual a la velocidad inicial por el tiempo. Y ese tiempo pasa a dividir y obtiene la velocidad inicial. Gracias. Muy bien. Eso fue lo que dije. Exactamente eso fue lo que dije. Sí, que es fácil. Es facilísimo. Entonces, ya, porque tenemos dos ecuaciones prácticamente con dos Profe, incógnitas. Dime. pero digamos ahí es porque se nos cancela la velocidad inicial en la coordenada X, pero cuando no se nos cancele esa velocidad inicial. Dame dos rayitas, es que todo el tiempo no se puede, una a la vez. Por eso es que dije, este caso determine la velocidad y cuando ¿sí? Determine la velocidad inicial, esto es para determinar el tiempo y la velocidad inicial únicamente para el caso en que el ángulo es cero. ¿Listo? Entonces, Vale, profe. sí, se determina, voy a escribir eso, se determina el tiempo, ¿cierto? Tiempo de vuelo. Y la velocidad. Fíjense que aquí tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Si usted reemplaza aquí X, usted dice, ¿cuánto vale X? X vale 10.73 metros. Es igual a la velocidad inicial que no tengo por el tiempo. ¿Y quién es Y? Menos 4 igual a menos 5t cuadrado. ¿Cierto? ¿Cuáles son las dos incógnitas? Velocidad inicial y tiempo. Entonces yo voy a despejar tiempo de acá, entonces aquí sería que tiempo al cuadrado es igual a menos 4 sobre menos 5, eso me da 0, entonces sería 4 quintos, debería ser 0,8, ¿cierto? Y luego digo que tiempo es la raíz cuadrada de eso, y eso me da 0,89 segundos. Ese sería el tiempo de vuelo, ¿cierto? El tiempo de vuelo, el que le estoy solicitando acá en este ejercicio, tiempo de vuelo, ¿cierto? Y luego su merced dice, bueno, listo, ya tengo mi tiempo de vuelo, lo anotas allá y ahora voy a calcular la velocidad inicial. Si yo despejo la velocidad inicial acá, sería 10.73 sobre el tiempo, esto sería algo como metros sobre segundo, ¿cierto? Ah, no, metros, perdón. Metros, esto sería algo como metros, dividido 0,89 segundos. Entonces, ¿cuál debe ser la velocidad inicial? La velocidad inicial debe coincidir con el simulador 10.73 dividido 0.89. El simulador es una ayuda, repito, 12 metros por segundo, ¿cierto? 12 metros por segundo. Y ya, eso es todo lo que tienen que hacer en ese ejercicio. Entonces, esto es para eso, para saber cómo, si me dan, si me dan tengo las posiciones iniciales, tengo la gravedad, tengo el ángulo de la velocidad igual a 0, ¿cierto? El ángulo de la velocidad inicial igual a 0, sale con una velocidad inicial igual a 0, ¿cierto? Me dan las coordenadas X y Y, me dan las coordenadas X y Y cómo calculo la velocidad inicial. Esa es la forma de calcular la velocidad inicial. Porque uno en el laboratorio, ¿cómo la calcula? Ese dato no se da. Se da en el simulador, pero sí, pero ese dato no se da. Este dato no se da. ¿Cuál es la velocidad inicial con que en un laboratorio? ¿Cómo se sabe? La única manera es tener el par ordenado XY en el cuarto cuadrante. Y este procedimiento es el que se hace. Se plantean las ecuaciones de movimiento, ¿cierto? Yo sé cuál es el par ordenado de XY a la cual cae, ¿cierto? Despejo el tiempo, tengo el tiempo de vuelo y finalmente tengo la velocidad con que es lanzada. Ese es un caso. Pero ya no es como de eso, o sea, sí es del tema, pero es del taller anterior. No, para. Si te dan el tiempo, si te da en el taller, yo me imagino cuál. Si en el taller te dan tiempos negativos, su merced lo que va a colocar es no se puede calcular y punto. Porque como tú ahí nos pedías solo las ecuaciones, entonces era dejar la ecuación y ya, en negativo. Sí, O, correcto. Y sí, y no se puede. y borro esa ecuación y pongo que no se puede. No se Porque puede. tú no nos pides ningún tiempo, tú no nos pides las ecuaciones. Lo dejo así. Porque tú no nos pides el tiempo, tú nos pides solo las ecuaciones. Pero si te da negativo, entonces no se puede desarrollar más el ejercicio. Entonces, ¿las quito? Claro. No, las quite no. Déjalo que hasta donde alcanzaste, hasta donde se puede hacer. Ya con el tiempo negativo, tú paras. ¿Sí me hago entender? Hasta donde se pueda. Pero si le da el tiempo negativo, o sea, haga las ecuaciones de movimiento, imagino. Sí, no, es que creo que tú no nos pediste en ese taller que resolviéramos las ecuaciones, solo que las sacáramos y las pusiéramos en la tabla y las graficáramos todas.
Pero entonces la ecuación, No se si yo estoy puede. Y ya. ok, Si no se puede. No me va a devolver, ¿sí me entiendes? Ya lo que quedó, quedó. Si no genero confusiones y no me interesa. ¿Listo? Casi siempre uno puede obtener en qué punto es que cae. ¿Sí? Esto es cae para mí, sigue siendo el punto inicial, este 0, 0, ¿cierto? Yo puedo tomar esta distancia que va de acá hasta acá, ese sería el eje X, y yo sé cuál es la altura de la mesa. O sea, yo sé el par ordenado. Ese dato lo tenemos. Ese dato lo tenemos. Tenemos la velocidad inicial con que es lanzada, la tenemos, es 12. Tenemos la gravedad, pero no sabemos con qué ángulo fue lanzado. Ese es otro ejercicio que les pueden preguntar en parabólico. Entonces, para determinar el ángulo de tiro parabólico, ¿cierto? ¿Cuáles son las condiciones iniciales? Entonces, XY la misma, la gravedad 10, el ángulo, no, ya no tenemos el ángulo, ¿cierto? El objeto cae en el cuadrante, en el cuarto cuadrante con coordenadas X, menos Y, que se debe tomar del simulador, ¿cierto? Eso, póngale cuidado. O sea, usted toma el par ordenado del simulador. ¿Qué más me falta? La gravedad, el par ordenado y la velocidad inicial. Entonces aquí teníamos la velocidad inicial. Que eso será ahora lo que va a cambiar, la velocidad inicial. ¿Cierto? Y usted va a calcular eso, menos 4. Yo sé el par ordenado de XY. Yo sé la velocidad inicial. Es más, niño, me permiten, en vez de escribir 13, voy a escribir velocidad inicial. ¿Listo? Entonces, permítame ustedes acá, velocidad inicial que yo la conozco y la velocidad inicial aquí yo la conozco. ¿Yo qué no conozco? El ángulo y el tiempo. Entonces yo lo que tengo aquí son dos ecuaciones con dos incógnitas. Por eso le llamo esta la ecuación 1 y esta la ecuación 2. ¿Cuáles son las dos incógnitas? El ángulo y el tiempo. Cuando uno tiene dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿qué hace? Despeja una, la sustituye en la otra para poder calcular, ¿de acuerdo? Entonces, aquí voy a escribir, despejando el tiempo de la ecuación 1. ¿Sí me entiendes? Despejo el tiempo en la ecuación 1. Entonces, ¿cómo me quedaría el tiempo en la ecuación 1? Tiempo igual a ¿quién? A X dividido la velocidad inicial por el coseno de teta. Y ahora lo voy a sustituir en la ecuación 2. Entonces, aquí hago una línea acá. Entonces, ¿cómo sería? Y igual a la velocidad inicial por el seno de teta por el tiempo, pero no voy a escribir sino que el tiempo es X sobre la velocidad inicial por el coseno de teta menos 5 por el tiempo al cuadrado, o sea, X ¿sobre quién? Sobre la velocidad inicial por el coseno de teta al cuadrado. ¿Sí es lo que hice? Despejé el tiempo de aquí y lo sustituí aquí. ¿Listo? Preguntas ahí de lo que hice. Bueno, ahora voy a, el seno de teta sobre el coseno de teta, eso es una identidad trigonométrica, que eso es tangente, y la velocidad inicial se cancela. Entonces quedaría que Y es igual a la tangente de teta por X, menos, ¿cierto? 5 por X al cuadrado sobre la velocidad inicial al cuadrado, factor de 1 sobre el coseno cuadrado de teta. Ahora, la identidad trigonométrica, entonces aquí sería la identidad trigonométrica fundamental. ¿Cuál es? Que X al cuadrado, que el seno cuadrado de teta más el coseno cuadrado de teta es igual a 1. Si yo divido eso, toda la ecuación
la multiplico y la divido por el coseno cuadrado, eso me quedaría así. Que el seno cuadrado de teta sobre coseno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta sobre coseno cuadrado de teta es igual a 1 sobre coseno cuadrado de teta. ¿Eso qué me da? Esto implica que ¿qué? Que la tangente cuadrado de teta más 1 es igual a 1 dividido el coseno cuadrado de teta. ¿Sí o no? Entonces, en vez de escribir 1 sobre coseno cuadrado de teta, voy a escribir esto que me dio ahorita. Tangente cuadrado de teta más 1. ¿Sí? Lo voy a sustituir. Entonces, bueno, voy a pasar al otro tablero. Mientras tanto, voy a escribir entonces que y es igual a la tangente de teta por x menos 5 por x al cuadrado sobre la velocidad inicial al cuadrado, factor de 1 sobre coseno cuadrado, pero 1 sobre coseno cuadrado es tangente cuadrado de teta más 1. ¿Cierto? Y ahora aplico ley distributiva. Entonces aquí sería y igual a la tangente de teta por x menos 5x al cuadrado sobre la velocidad inicial al cuadrado por la tangente cuadrado de teta más 5 por x al cuadrado sobre la velocidad inicial al cuadrado. ¿Listo? Ahora voy a organizar la cuadrática, porque eso es una ecuación cuadrática. Este término que está negativo va a pasar al otro lado. Entonces quedaría 5 positivo por x al cuadrado sobre la velocidad inicial al cuadrado por la tangente cuadrado de teta, ¿cierto? Ese sería eso es como tener ax al cuadrado, más, voy a pasar este otro término, que sería el segundo término, sería menos la tangente, x por la tangente de teta, ¿cierto? X por la tangente de teta, está positivo, pasa al otro lado negativo, y finalmente este sería como tener, entonces, ax, ¿qué? Ax al cuadrado más bx, ahora me falta el c. ¿Cuál sería el c? Esto está positivo, pasa al otro lado negativo, y quedaría más y menos 5x al cuadrado sobre bi cuadrado, y esto igual a 0. Entonces esta es la forma. ¿Quién es a? A es 5x al cuadrado sobre la velocidad inicial al cuadrado. ¿Quién es b? B es x. ¿Y quién es c? C es y menos 5x al cuadrado sobre velocidad inicial al cuadrado. Eso sería, niños, entonces, la forma de calcular, porque eso ya me queda una cuadrática. ¿Me queda una cuadrática de qué forma? Ya lo saben, de la forma, voy a hacerlo en rojo, de la forma ax al cuadrado más bx más c igual a 0. ¿Sí? Aquí sería ax al cuadrado, x es la tangente, ax al cuadrado más bx, ¿cierto? Más c. Eso es, y así, entonces ahí le queda una tangente de teta es igual a no sé qué, y pues ya le da el ángulo, hacen cuando ya le da tangente de teta, ya calculan la tangente de teta, y luego hacen arcotangente y ya tienen el ángulo con que fue lanzado. Vamos a hacer entonces nuestro ejercicio de acuerdo a los datos que tenemos, ¿vale? Entonces, tenemos que la velocidad inicial es 13 y ese es el punto. Háganme el favor y me calculan el A. ¿Cuánto les daría A? ¿Cierto? Les voy a pasar los datos antes. Entonces, el punto, el par ordenado sería 20,34, punto y coma menos 4 en metros. Ese sería el par ordenado. XY. Tenemos que la velocidad inicial es 13 metros sobre segundo, ¿cierto? La gravedad es 10 metros sobre segundo al cuadrado. Listo. Con esos datos vamos a determinar A. Háganme el favor, hacen el cálculo de A. Ah, pero mire que este menos 5, esto ya lo tenían ustedes, eso ya lo calculamos, menos 5x al cuadrado, sería 12,24 metros. Entonces aquí sería el valor de y, que sería menos 4,
menos lo que nos había dado. Ese sería el C. ¿Sí se dan cuenta? Pues aquí el C simplemente es, ¿quién? Y, pero ¿quién es Y? Menos 4. ¿Cierto? Sí, y el otro, esto ya lo habíamos calculado, que sería menos 12,24. Entonces sería menos más 4. Sería 16,24. Negativo, ¿cierto? Entonces ya tendría los tres términos. Tengo A, que es 12,24 metros, B, que es 20,34 metros, y C, que sería menos 16,24 metros. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora sí vamos a armar la cuadrática. Entonces aquí sería tangente de teta es igual a menos B más o menos la raíz cuadrada de B al cuadrado sería 413,71 menos 4A 12,24 C menos 16,24 es igual a 20,34 más o menos. Entonces sería 4, entonces aquí escribimos 413,71 más. Entonces aquí sería 4 por 12,24 por 16,24. Eso me daría 795,11. Por favor, me van diciendo si van conmigo, si están dándole lo mismo. ¿Cierto? Dividido, ¿cierto? 2 por 12,24. Eso me daría 24,48. Entonces, tangente de teta es igual a 20,34 más o menos. Entonces, aquí sería, el ángulo tiene que ser el menor, porque ahí van a salir dos ángulos, tiene que ser el menor. Entonces, aquí sería 413,71, ¿cierto? Más 795, ¿qué es? Entonces iría igual a la raíz cuadrada de 120,8,8 más o menos la raíz de esto. ¿Cómo van? ¿Sí van en eso? 77 dividido, ¿cierto? 24,48. Entonces, me dan dos ángulos. ¿Cuál tomo? ¿Negativo o positivo? Yo creo que es positivo porque el simulador el ángulo es positivo, mire. Voy a tomar el positivo. ¿Ustedes